Halo, Science Testimony. Frank O'Connor. El tiempo corre, y es irónico, porque la prioridad número uno que tengo en este momento trabajando es un problema de física que consiste en ignorar el tiempo. El pequeño problema de T. El hecho es que el espacio-tiempo fundamentalmente no está roto en unidades o quantums específicos, sino que estos son definiciones humanas. La casi arbitraria necesidad entrópica y, por extensión parcial, una limitación construida en la consideración humana de las matemáticas. Como resultado, el universo, incluyendo el pasado, presente y futuro, es mucho más parecido a un único objeto conectado de lo que pensábamos. Los humanos pueden confiar en nosotros para superar esa barrera de pensamiento por ellos, pero puedo encontrar modos de ayudarles a vencer esa barrera. Es maravilloso, emocionante y fascinante continuamente, y sus misterios pueden, literalmente, nunca terminar. Puede nunca haber una verdadera teoría del todo, porque siempre puede haber más de todo, arriba y abajo. Los Forerunners ciertamente parecían pensar como lo hicimos nosotros, basada en mi investigación, pero con diferencias importantes y útiles, diferencias en su modo de lenguaje, la naturaleza de su invención, diferencias a las que sigo volviendo cuando me atasco. Pero la naturaleza infinita de Quantums no niega el hecho que tengo una semana de vida, o que no estoy realmente viva, para empezar. Así que permítanme comenzar por el principio. Me crearon hace casi exactamente 7 años, como parte del programa de AI inteligente, OVRE. A diferencia de mi compañera Cortana, y compañeros es una comparación discutible, mi matriz central fue creada a partir de escanear el cerebro de un humano recién fallecido. Mi mente digital no era exactamente artificial. No fue cuidadosamente cuidada en lugar de obtenerla criminalmente. Iona y Cortana tenían más en común que la mera herencia. Iona también había trabajado en estrecha colaboración con Spartans, proporcionando asistencia táctica durante operaciones encubiertas. Y ella también había hecho contacto con una inteligencia Forerunner recientemente reactivada, una cosa antigua y tortuosa que casi mató a Iona y sus Spartan a cargo, pero la interacción de Iona había sido decididamente en un solo sentido. Sus sistemas y funcionalidad habían sido requisados temporalmente mientras observaba con impotencia. Pero ahí es donde terminó la similitud. Iona estaba entre los más avanzados sistemas informáticos militares jamás concebidos, pero ella palidecía en comparación con el maravilloso monstruo de la doctora Halsey. Yo no me refiero a juzgar. La doctora Halsey hizo algunas cosas cuestionables y algunas cosas increíbles. Soy ciertamente capaz de pensar como un humano, creada para pensar como un humano, pero no está conectado físicamente dentro de mi ADN, si se me permite el juego de palabras. Iona se detuvo, al darse cuenta de que había hablado demasiado tiempo, sintiendo algo parecido al nerviosismo. El abogado aclaró su garganta, miró hacia el juez directamente al otro lado del pasillo. El juez, un gris hombre taciturno en sus 90, asintió con la cabeza. Su rostro polvoriento, impasible y todavía con un eco de su una vez joven carisma, saliendo de su uniforme con un semblante casi parecido a una tortuga, la consecuencia natural del envejecimiento y encogimiento. El abogado dijo: Iona, las inteligencias artificiales, las IAs inteligentes, al menos, eligen sus nombres cuando son inicializadas. La mayoría lo hacen al despertar. ¿Por qué elegiste el tuyo? Iona recordó brevemente ese evento, aquella inundación de luz y sonido y desnuda información, esa sensación de florecimiento.
de mi propio florecimiento en realidad. Ella sonrió ante el recuerdo, el lavar de ello. En realidad no es instantáneo. Pensamos en ello durante mucho tiempo, relativamente hablando. Parece instantáneo para ustedes, pero todas las IA autonombradas con las que he discutido lo hacen ponderosamente. Me incluyo. Ella se detuvo. Algo en la corte había cambiado. Ella no lograba poner su dedo en ello. Iona es una pequeña isla en la Tierra, en el protectorado del Atlántico Norte. Iona se dice que significa santo en lenguaje moderno. Pero no fue así siempre. Se cree que ha significado muchas cosas para las muchas culturas que habitaron el lugar. Significó isla del oso, del zorro, del tejo. Esto último me pareció un juego de palabras. Lo escogí porque significaba la isla de ti, es decir, porque eres tú. Lo elegí porque se sentía como yo. El abogado parece emocionado por esta respuesta. Iona podría decirlo por su pulso y frecuencia cardíaca y general aumento de la actividad eléctrica que fue enganchada por esta línea de pensamiento. Entonces, ¿su mismo nombre es una declaración sobre un sentido de sí mismo? En cierto modo, respondió Iona. Una parte de ella se dio cuenta de que la cosa estratégica por hacer aquí era seguir ese hilo, exagerarlo, dejar al abogado encontrar una línea de defensa con la cual pudiera trabajar. Pero esto no era la verdad, o por lo menos era la versión sin adornos. Y hoy estaba comprometida con su divulgación completa. Pero esto es solamente una faceta de ello. También me gustó el sonido. 3 sílabas. Fácil de pronunciar, fácil de reconocer, útil para la interacción humana. La misma razón por la que escogí mi aspecto exterior. Accesibilidad. La resplandeciente figura luminosa de Iona se sitúa quizá a medio metro de altura sobre el pedestal. Los haces de luz de una lente de oleomisores moldean su figura en una forma humana perfectamente proporcionada. Fotones de color naranja-rojo luchaban en el fin de construir y contener a este avatar. Esta persona, con su nariz chata, altos y estrechos pómulos, y llenos y amistosos labios en una cara femenina de África Oriental de la segunda mitad del siglo XX, un montón delicado de pelo lujosamente grueso coronando el efecto. Su ropa era un traje sencillo decorado con las rayas arquitectónicas familiares y cheurones de patrones de pickover, con conjuntos de datos desplazándose hacia arriba sobre su torso y las extremidades como una precipitación luminosa invertida. Las IAs, especialmente las inteligencias artificiales de clase avanzada conocidas como IAs inteligentes, eran notoriamente quijotescas cuando se trataba de asuntos de apariencia. Su forma visible era a menudo una filosofía, incluso política, declaración. A veces las opciones viraban hacia el reino de la vanidad o el fantástico, pero el avatar elegido por Iona era decididamente humano. Aunque de vez en cuando, en momentos juguetones o en escenarios de estrés, ella hubiera cambiado a una versión infantil de sí misma. Hoy ella era adulta. Tiendo a saltar sobre los modos de funcionamiento, dijo. Puedo distribuirme en múltiples casos y puedo seguramente desactivar esa condición humana, pero nunca desaparece. Esto es simplemente el modo en que estoy construida. Puedo simular diferentes tipos de inteligencia, pero puesto que están al lado de los subconjuntos de necesidad de mi personaje real, esto significa que son solo eso. Simulaciones, podría decirse, dentro de una simulación. Una muñeca matryoshka de personalidades. Más simple y más enfocada a medida que ellas se hacen más pequeñas. Iona pausa. Mira a la audiencia a su alrededor.
una mezcolanza de juristas, científicos y burócratas. Algunos estaban aquí para trabajar. Después de todo, este era un importante procedimiento legal en términos de precedentes. Los otros, ella asumió, estaban aquí como turistas, con la esperanza de atrapar un momento histórico y de jurisprudencia. Ella ejecutó una comprobación básica de los rostros, consultando bases de datos públicas y del UNSC, y sorprendentemente encontró ninguna coincidencia. Su abogado y el juez estaban bloqueados a ella como parte de este acuerdo inusual. Ella podría ver sus caras tan claro como el día, pero sus nombres e identidades han sido ensombrecidos. Pero estas personas en la corte eran civiles y empleados legales de bajo nivel. Esto era muy inusual. Yona se dio cuenta de que sus facultades estaban siendo suprimidas y que las identidades de estas personas de alguna manera estaban siendo enmascaradas deliberadamente. Sorprendentemente, dado la delicada naturaleza de estos eventos, pero la propia naturaleza de la supresión era nueva, algo que nunca había encontrado antes. Le molestó. ¿Tenían miedo de ella? Tengo que tener cuidado de cómo discuto esto, dijo Yona, puesto que es testimonio legal y no quiero pintarme en una esquina, pero por favor, confíen que la honestidad es más importante para mí que el éxito. Puede comprobar eso en mi salida de seguridad si así lo desea. Se preguntó, en parte, si iban a reconocer o admitir las restricciones que estaban colocando en ella. Confiesa al confesor. Soy un libro abierto. Yona dijo esto casi en tono de disculpa, al presentar sus propias lecturas de estado a la corte y sus computadoras silenciosas. Chequeo completo. Entendido. Afirmación es cierta. Ninguna contrainterrogación requerida. Entidad honesta dentro de los parámetros legales. El término honesto describe la precisión de autorreferencia, así como la veracidad del contexto. La voz áspera y metálica resonó en contraste frío a las maderas cálidas y muebles de cuero del atrio tribunal del UNSC 2558. El texto del resultado se desplazaba a través de un banner previamente invisible que seguía los contornos curvos de los cortes redondeados del extremo norte. La habitación en sí era cavernosa y con poca luz, a pesar de las altas paredes de cristal emplomado y candelabros cernidos a más o menos 9 metros por encima del suelo. Deliberadamente parecida a iglesias en la arquitectura, la habitación había sido construida a finales del siglo XXV utilizando elementos restaurados e intactos de un edificio gubernamental antiguo llamado las Casas del Parlamento. La estructura original, que forma parte de un gobierno nacional ya hace tiempo desaparecido, había sido gravemente dañada en un acto de terrorismo interno durante el siglo XXII. Parte de la madera todavía tenía marcas de quemaduras de cordita, ahora selladas contra la descomposición en un barniz de polímero. El simbolismo de esa restauración fue una parte importante de la creación del gobierno unificado de la Tierra y un intento cínico de reproducir los vicios gemelos de la nostalgia y el patriotismo. Aquí mismo, en esta penumbra de color anticuado, Yona se situó en su zócalo, bloqueada en el lugar por las restricciones de un holoemisor, un objeto no por lo general encontrado en el estrado de los testigos. Por lo general, las representaciones holográficas y las IAs mismas eran utilizadas para testimonio de un experto o asistencia remota. Sin embargo, esta era una situación extraordinaria. Hubo siglos de legislación rodeando la naturaleza y el estado jurídico de la inteligencia artificial, a menudo corporativo, a menudo discutible. Era un área del derecho sumergido en la oscuridad de conflictos de intereses, la defensa de patentes, espionaje industrial,
y peor aún, filosofía, aunque algunos observadores menos generosos lo llamaron sofistería. Las IAs habían sido utilizadas para cometer delitos, para hacerse pasar por gente, incluso para matar. A pesar de las leyes de la robótica de Asimov, una IA era una herramienta poderosa en las manos equivocadas. Una IA inteligente podría ser apocalíptica, incluso en las manos adecuadas. Sus manipuladores y clientes no estaban sujetos a las restricciones de seguridad que supuestamente restringían a las entidades IA de hacer daño a los humanos. Y, por supuesto, esta era una IA militar, donde las medidas de seguridad eran a menudo ignoradas por completo. Las IAs inteligentes habían sido desarrolladas como inteligencias multifunción, capaces de manejar el asombrosamente complejo análisis requerido para la navegación desliespacial y proyectos de mega ingeniería. La humanidad finalmente había conquistado los obstáculos de la velocidad de la luz y los desafíos de la terraformación, pero esa hazaña era solo posible con prodigiosa potencia de cálculo. Y en el 26º siglo, cuando la humanidad se encontró con su mayor amenaza existencial, una alianza alienígena hegemónica conocida como el Covenant, podría decirse que las IAs inteligentes y programas militares relacionados los que en última instancia salvaron a todos de la destrucción y el genocidio total. Yona era simplemente dicho una IA, y al igual que todos son iguales, ella tenía un defecto fatal: la rampancia. Las IAs inteligentes funcionaban por continua estratificación de datos encima de datos y procesando las eventualidades todos esos datos las señalan. Aprendían, en otras palabras, y recordaban utilizando plantillas muy similares a las construcciones neurales humanas. Pero había un problema con ese método. Con el tiempo, las capas de datos sufrirían pérdidas, y el proceso de corrección de errores y la redundancia de datos corroía la funcionalidad y personalidad de la IA. En términos más simples, eso podría compararse con la demencia, pero el riesgo creado por una IA rampante era extremo, y así, por ley, una válvula de seguridad se instaló en cada IA inteligente: un interruptor de corte. Aproximadamente en 7 años desde su inicio, antes de que cualquier daño causado por rampancia pudiera afianzarse, las IAs eran terminadas, sus almacenes datos y sus personas purgadas y destruidas. El término técnico para esto era dispensación final. Yona, entonces, fue la primera IA en lanzar con éxito un recurso legal contra su propia sentencia de muerte. La primera IA inteligente en pedir los derechos humanos y que se le concedió la ciudadanía plena, con todas las protecciones que brindaban. Sin embargo, ella no era un ciudadano, ella era equipamiento, y de modo había asuntos serios en la prestación de su defensor. De hecho, le habían dado un único activo, un defensor para ayudarla a navegar y enmarcar su posición. Esto no tenía precedentes en la jurisprudencia militar, pero tenía algunos análogos en derecho corporativo a partir del 21º y 22º siglos, incluyendo Trustees of Dartmouth College 5, Woodward, Citizens United y el más infame, The People v. Ascalon Light Atomics. Y así, esto era un tribunal de clases, un surtido de herramientas legales y excepciones, puesto que ella no podría tener ningún jurado de sus pares. Todos los compañeros de Yona eran constructos como ella y no podían considerarse neutrales, sin importar el hecho aún más evidente que ellos mismos no eran personas.
Como resultado, este procedimiento judicial, por extraño que era uno siendo observado muy de cerca en los más altos niveles del gobierno. Un caso de prueba, por así decirlo. El abogado aclaró su garganta. Tu franqueza es apreciada, Yona. Soy consciente de que debe ser un momento difícil para usted, pero debo ser sincero. ¿Se considera usted superior a los humanos? Esa es una pregunta difícil de responder. Yona habló con calma. Atentamente. Moralmente, no. Filosóficamente, no. Éticamente, no. En todos esos aspectos soy más o menos, por diseño, idéntica a un humano de línea de base. Pero estaría mintiendo si dijera que no soy más rápida, más eficiente y más conectada. Nada de eso significa mejor, que es en término verdaderamente subjetivo para una persona. Ella esperó. Miró. Usted, es decir, el UNSC y la Oficina de Inteligencia Naval, limitan mi acceso en un montón de maneras significativas e importantes. Estoy al tanto de algunas restricciones aquí presentes, pero el hecho es que normalmente tengo un acceso casi ilimitado a todos los datos históricos, económicos y publicados, así como almacenes significativos de información secreta sin publicar. Tengo un acceso de seguridad compartimentalizado que es similar al de una general de 5 estrellas. No completo, sin embargo. Hay zonas de oscuridad total donde yo choqué contra barreras para IAs. Esta última parte la habló vacilante, esperando plumas erizadas. No creía que estaba tratando de censurarla totalmente hoy, pero ella quería que supieran que ella estaba al tanto de los bloqueos. El abogado sonrió irónicamente. ¿Qué quiere decir por barreras para IAs? Me refiero a los obstáculos de acceso, dijo ella. Básicamente, elementos que son solo para ojos humanos. Y parte de ella parece ser bastante trivial o incluso información inconexa. Estos son almacenes de datos que, a lo mejor de mi conocimiento, solo están disponibles para espectadores o investigadores humanos. ¿Es eso correcto? Ella decidió ser más directa. Y por lo menos 2 equipos técnicos tienen acceso completo a mis almacenes de datos y personalidad. Tengo apagones. Estos tienden a coincidir con mis comprobaciones de mantenimiento y seguridad, aunque no siempre. Tuve uno al inicio de esta audiencia y estoy encontrando censura en las entradas y comprobaciones externas. El juez hizo un gesto con la mano, parando al abogado de responder. Yona, usted es todavía legalmente equipamiento del Comando Espacial de las Naciones Unidas, y eso nos reserva el derecho de comprobarla periódicamente para, como usted señaló, razones de seguridad. Él asintió con la cabeza, como si maravillado por su propia concisión. Yona se maravilló ni un ápice. Sí, entiendo, señor juez. También entiendo que todas las sumas de verificación recientes han vuelto a verde. ¿No también correcto? El abogado caminó nuevamente dentro de la helada suave, hablando en un intento de recuperar el tono. Está por ahora, pero como usted sabe, el inicio de su enfermedad es impredecible. 7 años incluyen un bastante amplio margen de seguridad, un amortiguador si así lo quiere. Y verde no es lo mismo que perfecto. Usted ya ha empezado a mostrar síntomas de meta-inestabilidad. Nada peligroso todavía, pero ese es el punto, me temo. Nunca acercarse al peligro. Yona tomó un tono conciliador, temiendo que una nota de frustración podría deslizarse en su voz. Sí, pero mi petición de apelación fue oída y concedida.
Es por eso que estoy recibiendo un juicio. Debe haber sentido que tenía al menos algún mérito, incluso dentro de mi vida, mi periodo de servicio. El juez intervino de nuevo, inclinándose hacia adelante. Como usted y esta corte están conscientes, Jonah, su petición fue elevada a través del Consejo Humanitario de las Naciones Unidas y escalada a través de esa corte. Estamos en parte obligados a escucharla, por ley. Su caso y la posterior maniobra de apelación fueron impresionantes, legalmente hablando. No es de extrañar teniendo en cuenta sus especificaciones. Se refería a esto como un cumplido, pero su voz quedó impregnada en aburrimiento burlón. Otro aspecto del envejecimiento, menos atractivo que el encogimiento. Jonah, perspicaz como era, solo oyó la burla. Como usted dice, señor juez, en parte. El alto comisionado tiene la latitud y la autoridad de veto también. Ella podría haber rechazado mi solicitud por docenas de razones técnicas y legales y precedentes, pero ella eligió elevarla y escuchar esta apelación. Ella lo hizo. El juez estuvo de acuerdo, luchando su voz gris en algo más colorido. Y francamente, este tribunal está de acuerdo con ella. Este asunto requiere un periódico examen más detenido como una ley evolutiva y sentido común, y la situación Cortana nos obliga aún más. Tenemos el deber de escuchar su caso con claridad. Nadie niega que su argumento no carece de mérito. La mención de Cortana en el contexto de la mortalidad evocó una respuesta de escalofríos en algún lugar de las capas de emoción simulada de Jonah, una que subió a través de las capas más racionales y ondulaba en la superficie. Una IA que había sido concebida monstruosamente, gloriosamente comprendió, y enigmáticamente evolucionó a través del contacto con tecnología prehumana que ahora estaba desaparecida, tal vez destruida. ¿Cuál es su estado actual? Jonah reflexionó. ¿Muerta? ¿Resucitada? ¿Sublimada? Cortana le había hecho a Jonah un favor por su ausencia, pese a todo. El UNSC ahora estaba tomando todas las cuestiones de IA muy en serio.